Bueno, les voy a mostrar algunas otras obras de él que son muy eh, importantes, muy interesantes, como la traslación del cuerpo de San Marcos. Parece que más o menos la historia es esta, ¿no? El cuerpo de San Marcos es un cuerpo, parece que San Marcos muere en Alejandría y en el año 800 lo, lo encuentran incorrupto y lo trasladan a Venecia. Pero tiene que ser escondidas porque es como que se lo roban de Alejandría. Entonces una noche lo tienen que entrar a San Marcos y se supone que la catedral de San Marcos la han construido sobre las reliquias de San Marcos, ¿no? Es decir que aparentemente es la tumba de San Marcos, ¿no? Entonces este es ese momento en el que están trasladando el cuerpo. Claro que ustedes piensen que San Marcos es uno de los apóstoles y si ha estado con Cristo estaría en el siglo cero, en el siglo I, no sé, en el año, por lo menos en el 33, y lo encuentran en el 800 después de Cristo, es decir que sería una cosa también considerada milagrosa. Ahora, como les digo, este es el momento en el que esto aparece. Yo supongo que el camello tiene que ver con la relación con Alejandría, ¿no? Porque no creo que en Venecia haya camellos. Sin embargo, más allá de ese dato que no lo he podido corroborar, ¿no? Pero bueno, fíjense que hay una tormenta terrible en la plaza, hay una tormenta tremenda y hay una perspectiva que es casi un dibujo. Es un dibujo que parece un dibujo fantasmal porque es como si hubiera dibujado con blanco sobre negro y no como estamos más acostumbrados, que es con negro sobre blanco, ¿no? Por eso tiene esta estructura casi fantasmagórica, les diré. Y fíjense la altura que tiene el cuadro en relación con el ancho. No es demasiado alto en relación con el ancho. Sin embargo, la forma de la perspectiva y la altura de los edificios hace nuevamente que se genere en nosotros ese efecto de como de embudo, de cono que se va hacia no sé dónde y tensa, digamos, la perspectiva hacia un lugar muy propio del manierismo, ¿no? Hacia un infinito que no sabemos dónde termina. La escena principal está en uno de los costados con el cuerpo en un escorzo típico del manierismo y tomado, digamos, de los primeros escorzos, tanto de Mantegna como de Miguel Ángel, ¿no? Hay digamos, una plaza que está inundada. Fíjense que tienen los pies y los ropajes en el agua porque está en medio de una tormenta y el cielo es negro. El cielo es negro y fíjense los rayos que hay y las cosas, y toda la gente corre hacia el interior de los edificios porque hay esta tormenta tremenda, pero la gente parecen fantasmas también. Y eso está dado por los trazos, por la forma rápida en la que dibuja y pinta, ¿no? Que abre y desmaterializa con la luz, como les decía yo recién, las figuras, ¿no? Acá se puede ver eso con más claridad. Cómo es que quiebra las líneas, o en el caso del agua, cómo las dibuja con tanta rapidez que le agregan este dinamismo. Bueno, les muestro la crucifixión. Tiene muchas obras y medio que yo no me decidía por cuál sí, cuál no mostrarles, pero les muestro rápidamente la crucifixión. Una obra nuevamente con una dimensión horizontal muy marcada cuando el eje está justo en el centro y es vertical, pero fíjense cómo el Cristo está como inclinado hacia adelante, ¿no? Y es la única figura aislada, todas las demás están amontonadas, hay una cantidad de personajes y de distancias y están trabajadas con bastante nitidez, algunas hacia el fondo. No he encontrado buenos acercamientos para mostrarles, pero fíjense el espacio que generan, ¿no? Los grupos, en cada grupo están sucediendo distintas cosas, es como una serie de episodios
que se dan en general todos alrededor de la cruz, ¿no? Fíjense esta redondez del espacio que es muy distinto a lo que veníamos viendo, y a la vez una fuga hacia el fondo que no sabemos a dónde es que termina. Hay una fuga como hacia allá, y también hacia allá van los caminos, ¿no? Es decir, que el espacio se abre, se tensa en diagonales o en ejes oblicuos, o en ejes en muchísimas direcciones que tejen la dinámica o generan la dinámica en la que se va a plasmar la escena. Viéndolo más de cerca, para que vean la riqueza del color, el uso de estas líneas veloces, a veces son un poco cortadas, otras veces no, otras veces son como una sola línea continua. Miren lo que hace ahí, ¿ven? Líneas continuas, líneas cortadas, que son como estos reflejos que da la luz en un instante, ¿no? Y fíjense el tratamiento del Cristo, cómo lo ha pintado, la línea de contorno negra sobre un fondo que es como un círculo, ¿no? Blanco iluminado, donde se ven perfectamente los trazos, se ve perfectamente el trabajo del pincel y la agilidad con la que lo maneja, ¿no? Pero ese negro sobre esto blanco hace un contraste que le permite despegar la imagen de Cristo del fondo, ¿no? Despegarlo. Entonces, a ver si ahí se ve más de cerca. Fíjense el detalle de esto. No está bien de color pero la distancia está buena para ver ese recorte que hace, ¿no? Y cómo en unas partes los trazos de los rayos del fondo son blancos y en otro continúan las espinas. Fíjense, distinguiendo, separando el fondo de la figura. Eso hace que el escorzo se incline más hacia adelante, ¿no? Ahora, si se fijan, en realidad esta obra es para mirarla en detalle, porque cada uno de los escorzos, cada uno de los personajes, cada una de las direcciones tiene, digamos, un nivel de riqueza esta obra. No sé si ustedes se acuerdan que el carácter paradójico del manierismo, según lo que decía Argan, era que se desviaba de lo puramente racional y de lo ingenuamente natural, y que aprendía las cosas en su complejidad. Y en este caso tiene algo de irrealidad, tiene una distancia con el naturalismo, a pesar de el tratamiento de los cuerpos, porque todo lo demás, digamos, es como que pierde importancia, y como la complejidad de la estructura, tanto como de la cantidad de situaciones que hay acá, van a evitar la simplificación de los temas. Bueno, rápidamente también les voy a mostrar otras obras de él que tienen que ver con mitos, como es el de las Tres Gracias, para que vean nuevamente estas características propias de el manierismo y de Tintoretto, estas estructuras inorgánicas, los ejes totalmente oblicuos. Digamos, las figuras no están tensas, están en movimiento, pero la composición sí es tensa, porque inclusive están como abatido el piso, ¿no? Y pueden ver ahí el juego del pincel, ya tanto en las telas livianas como en las telas más pesadas, cómo juega él, cómo mueve, digamos, el pincel para darle aire, digamos, y para que la luz sea la que construye, digamos, las figuras, ¿no? Acá tienen otras, nuevamente se los muestro hasta rapidito porque no me voy a detener en ellas, pero para que vean los escorzos, el tratamiento de luces y sombras, luces que parecen reales y a la vez no. Como esto, fíjense, casi es un dibujo, lo de la tela que vuela, y no es como si fuese un dibujo. Esta no, esta se ve muchísimo más densa, más pintada. Pero nuevamente las posiciones inestables, todos en posiciones inestables. El centro, digamos, el centro de la obra en este caso estaría
construido con la unión de las manos y no con los cuerpos, es la parte más vacía, les diré, del cuadro, ¿no? Y la ubicación de los personajes, que es una ubicación de alguna manera extravagante, y eso tiene que ver con cuestiones del estilo. Bueno, acá hay otro que es el origen de la Vía Láctea. Nuevamente pueden ver ustedes las direcciones, los escorzos, las posiciones de las cosas que son extrañas, digamos. Hay un trabajo acá de alguna manera muy exquisito en algunos detalles, ¿no? Muy exquisito en las telas, en las estrellas, no sé qué, en el plumaje de los pavos reales, pero también está bien, esta es una obra mitológica, por lo tanto puede ser de alguna manera, digamos, que tenga un valor enigmático y no realista, ¿no? Que se escape de la realidad. De todas maneras, este torbellino de direcciones, fíjense que están en todas las direcciones, hacen como un vórtice, como les decía hace un rato, como una especie de vórtice de movimiento que digamos, juega entre la luz, el color y las formas, generando estas composiciones rarísimas. En este caso serían como centrípeta, ¿sí? Como que todo se queda expulsado hacia afuera, ¿no? Y tiene que ver también con el tema, porque es el origen de la Vía Láctea, que no puede concentrarse, sino más bien expandirse. Sobre esta pintura tengo un dibujo previo de él para que vean ustedes esto que yo les decía de la rapidez de las formas, los planteos veloces. No es igual el dibujo que la pintura, pero fíjense el modo en el que piensa la obra, ¿no? Como algunas manchas, algunas direcciones, algún estudio de cosas, y después lo ha modificado. Este personaje, por ejemplo, no está en la obra, no se encuentra. Pero estas gentes voladoras allí, sí, ¿no? Con todas estas direcciones. Bueno, eso se los quería mostrar porque no es que no haga él unos bocetos, los hace, pero tienen, digamos, tiene la misma actitud que en la propia pintura, en la que se detiene en algunos elementos, pero los acabados son siempre con estos trazos veloces. Bueno, les voy a mostrar así un poco rápido ahora las últimas cenas, pues son interesantes, de las más antiguas a las más nuevas de él, de las primeras a las últimas, en este camino manierista, con el progreso, les diré, y el desarrollo de su concepción de la luz y de la forma. Esta es la última cena de Marcuola. Les puedo mostrar, podemos ver, como les digo, rápidamente la estructura en un cuadro tremendamente horizontal, ¿no? Es como si le faltara una parte para ver qué es lo que sigue, ¿no? Pero es muy marcada la horizontal, es decir, que es un formato que dispersa, digamos, la forma, se manda toda la mesa allí. Fíjense que hay una visión como de alguna manera un poco aérea, como si fuese un poco, si estuviese visto de arriba, ¿no? Como si esto estuviese un poco más abajo de los pies del observador. Y estas figuras que ingresan de un lado y del otro, como estos paralelismos, acuérdense, estos paralelismos que suelen hacer, o estas correspondencias entre las partes propias del manierismo. Otra cosa que siempre me llama la atención son estas banquetas, las distancias entre ellas, unas están juntas, otras separadas, y hacen un juego vibrante, digamos, que no es rítmico, de la posición de las bancas, que junto con el movimiento de cada uno de los paños y de las cabezas generan estas imágenes así dinámicas propias de
de este artista. Ahora el piso no, está como un poco abatido, ¿no? Está como hundido y un poco abatido, como levantada la perspectiva, porque no hay una intención de él de representar una perspectiva creíble, ¿no? Porque es una escena que no tiene que ver con la matemática ni con la lógica, sino que es una escena religiosa. A medida que vamos pasando el tiempo, tenemos otras últimas cenas pintadas como distintos encargos, y fíjense el espacio que crea, ¿no? Este espacio como en el que ya se ha perdido aquella pirámide propia del Renacimiento. Es un espacio redondo, ¿no? Que de alguna manera es un espacio que va a influir posteriormente en el mundo barroco. Lo mismo que estas oscuridades acá no hay ni luz diáfana ni nada de eso, hay una luz en el fondo, personajes allá atrás que van por esta arquitectura clásica que además está cortada, no sabemos que lo que continúa es un fragmento, como por una especie de ventana que abre a otra ventana y que nuevamente nos genera este espacio que está marcado ya por la silla, ¿no? Y por Cristo, la direccionalidad del eje principal que se hunde hacia el fondo como si fuese un cono o un embudo, ¿no? Bueno, esta posterior todavía, fíjense como, a ver, claro, esta es de los 60 y esta ya es de los 70, es decir, 10 años después. Fíjense cómo va cambiando. Observen ustedes lo oblicuo del piso. El piso está totalmente inclinado. Estos sostenes inestables son propios del manierismo. Y si se fijan nuevamente en la cantidad de ejes que hay y el movimiento de todos estos personajes con esta luz que da sobre la punta del mantel, es decir, está en la cabeza de Cristo la luz que él irradia, la luz del fondo que es como la de el sol, digamos, pero acá hay una luz dirigida, pareciera más bien una cosa teatral, ¿no? Una luz dirigida sobre la punta del mantel que roza los personajes que están más cerca de él, ¿no? Y cada uno en estos gestos que no se podrían sostener mucho tiempo, sino que son instantes, es un instante. Por eso mismo es que trabaja de esta manera con el pincel, ¿no? Bueno, esta última escena que les muestro, nuevamente, fíjense cómo es la perspectiva. Está hundida la última escena, está abajo, es como si la estuviéramos viendo casi desde el techo nosotros, de la altura de estos ángeles que están acá. Los colores son colores poderosos, pero es como un nocturno, porque es como en un subsuelo donde estuvieran, ¿no? Y los pliegues son los pliegues, y estos personajes son como lenguas de fuego, ¿no? Como movimientos en espiral interrumpidos, y luego se interrumpen y se recuperan. Fíjense, se interrumpen y se recuperan. Miren lo que es esto acá. ¿Cuáles son los focos de luz? Este fuego que hay acá y Cristo, y cada uno de los apóstoles tienen una aura ahí luminoso, pero el color, la luz viene de acá y viene de este fuego, pero ese fuego no puede dar esta luz blanca sobre este mantel, digamos, el mantel ilumina también, ¿no? Entonces es una escena bastante oscura, ¿no? Nuevamente se vuelve digamos, trabaja estos escorzos en todas las direcciones, no solo de los personajes de los humanos, digamos, personajes humanos, sino también de estos otros, todos en unos escorzos retorcidos, ¿no? Y como les digo, el mantel pareciera iluminar, ¿no? O reflejar la luz, no sé si la de Cristo o la de esto, pero es una luz bastante extraña, que es como una especie de resplandor esa luz, ¿no? Y hay un montón de figuras a contraluz allá, que lo único que vale de ellas es la parte iluminada, porque lo otro pierde valor, pierden peso, ¿no? Y se transforman las luces como una serie, como les decía yo, como de filamentos brillantes, estrías.
y esta línea manierista, en el caso de Tintoretto, pasa de lo animado a o de ser una línea animada, como hemos visto en toda la obra de Tintoretto, a ser una línea más bien de una animación ardiente y de una animación que es la que da la luz, ¿no? Es como que el movimiento y la luz, en este caso, y las formas se complementan o bien operan todas en conjunto a través de este trazo que de alguna manera es espiritualista, es también anticlásico, se resiste al naturalismo, y en ese sentido es virtuoso también, y en ese sentido trabaja también con extremismos, ¿no? Con extremismos que son, que es una de las características de la pintura manierista. Estas obras pierden unidad, formal como la veníamos viendo, y empiezan a tomar otro tipo de unidad, otro tipo de orden, les diré si es que lo tiene, como que el orden al que llega él es un orden generado por esta luz y esta fantasía con la que trabaja, ¿no? Y esta instantánea, como si fuese una visión. En muchas de sus obras hay más una idea de visión que de observación de la naturaleza. Bueno, eso tenía para comentarles de Tiziano, pero la tengo con Tiziano, disculpen, de Tintoretto.